día de ayer, 23 de abril, fue el día del libro y la rosa, y que esta tradición de regalar una rosa, un libro y todo esto tiene que ver que desde 1995 se celebra la literatura, los derechos de autor, y el día de hoy les queremos recomendar un libro que vale mucho la pena, del cual ya habíamos medio tratado aquí en este espacio, que es El Maestro y Margarita, que aquí lo traemos, de Mikhail Bulgakov, que rápidamente este libro se editó 27 años después de la muerte del autor. Mikhail Bulgakov muere a los 48 años en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Moscú a la edad de 48 años por problemas renales. Pero él vivió aterrorizado porque recibía llamadas de nada más y nada menos que de Joseph Stalin, quien era el líder de la Unión Soviética, aquel líder que llevara a la victoria al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Mikhail Bulgakov tuvo una relación extraña con el poder porque él empezó siendo médico muy jovencito, allá en 1914. Él era médico de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Él se enlistó. Incluso fue herido gravemente, esto le ocasionaría dolores a lo largo de su vida, sobre todo en la parte del bajo vientre por las heridas de guerra. Y después, cuando estalla la Revolución Rusa, Gustavo, él se pasa del Ejército Blanco. ¿Cuál es el Ejército Blanco? El que defendía al Imperio Ruso, a los zares. Él pertenecía a ese ejército, pero fue herido en batalla como parte del Ejército Blanco, y que eran los médicos, y fue rescatado por el Ejército Rojo y termina adoptando la ideología comunista o del Ejército Rojo, el bolchevique. Una vez que él ya se instaura ahí, empieza a criticar al gobierno diciendo, esta idea de socialismo no es lo que nos habla la literatura con respecto a la igualdad, y criticaba mucho el gobierno de Joseph Stalin y empieza a ser observado. Él abandona la medicina para dedicarse a los libros y finalmente empieza a escribir novelas donde hablaba un poco de manera romántica hacia lo que antes había sido el Imperio Ruso, y empieza a ser perseguido por los agentes de gobierno, pero de manera particular por Joseph Stalin, quien era fanático de él, había leído una ¿A de sus poco? obras, sí, y le gustaba su obra, le gustaba esa crítica que hacía el gobierno. Pero le decía, ¿sabes qué? Pues no puedes escribir de tal manera. Los agentes de gobierno quemaron mucho de la obra de Mikhail Bulgakov. Hay gran parte de su obra que se perdió. Él quemó el primer manuscrito de. Es que sí, lo dices. Ya te estoy No, adelantando. no, es que dices bien, de repente lo empiezan a perseguir y empiezan a vetar su obra, y empieza a ser quemada. Llegaba la KGB y otros cuerpos policíacos rusos o soviéticos en este caso, y empezaron a quemar su obra, y él, tratando de cuidar su obra más preciada, que era El Maestro y Margarita, que lo empieza a escribir en 1928, para 1930 dice, no, hay que quemar esto porque me la van a destruir, y él la quema, e incluso le escribe una carta a Joseph Stalin diciéndole, permítame salir a conocer el mundo, viajar a Europa, porque un autor debe escribir desde la libertad. Y en vez de que le respondiera por carta, Stalin le llamó por teléfono y dice, ¿qué? ¿Tienes miedo? ¿Te preocupa que algo te vaya a Hijo de pasar? Cuando sabemos que habían purgas en la Unión Soviética, dice, ¿tienes algún miedo? Y es donde dijo, no, un ruso no puede estar lejos de la Bueno, madre. en el 28-30, pues ya habían empezado la persecución de Trotsky, ¿no? Me imagino que Exactamente. debe estar en el exilio, debe estar por Kazajistán o Turquía por esas épocas. Exacto, entonces Bulgakov, a pesar de no ser de esas figuras tal vez del tamaño de León Trotsky, pero sí termina siendo perseguido, y le dicen, te tienes que ir, ¿realmente te quieres ir? Y es cuando recula Bulgakov, atemorizado porque sabía de las purgas, que podía haber sido enviado a Siberia, si bien le iba, o que perdiera la vida. Entonces dice, no, un verdadero ruso no se aleja de la madre rusa y de la madre Rusia. Entonces termina desistiendo de esta idea de escapar, pero sí le escribía constantemente. Stalin lo nombra subdirector del teatro de Moscú y le permite estrenar Órale. ciertas obras, pero muchas de ellas seguían siendo censuradas por las fuerzas policíacas y de investigación de la Unión Soviética. Crece en esta vorágine, mantiene una correspondencia, se hablan de al menos 10 cartas que le escribe Bulgakov
a este dictador, a Stalin, que de él podríamos hablar y muchísimas cosas de cómo con una mano de hierro controló a todo, una gran parte de un continente. Pues recordemos que gran parte de Europa con este muro de Berlín dividió al mundo entre el capitalismo y el socialismo. Y bueno, Bulgakov nunca se logró recuperar. Siguió en 1931, cuando ya era director de teatro y que sus obras generalmente iba Stalin. Entonces, aunque había críticas al gobierno, como que lo permitían, porque al final de cuentas sí pasaba una censura donde los puntos más álgidos eran eliminados. Vuelve a iniciar la escritura de esta novela, El maestro y Margarita, pero la deja inacabada. En 1940 él pierde la vida y su tercera esposa se encarga de culminarla. Y aquí viene lo interesante, pasarían 27 años para que fuera editada, pero fue editada en una revista soviética de literatura, pero fue editada de manera censurada. ¿A qué me refiero? 60 páginas del manuscrito original de Bulgakov fue eliminado por esta revista. Dijo, esto no nos conviene. Pero había una industria, el samizdat, en la Unión Soviética que se encargaba de publicar libros de manera clandestina y repartirse entre las personas sin dinero, pero era, mira, 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 aquí te traje una bolsa de pan, te va a gustar esta nueva hojaldra. Y realmente eran hojas que correspondían a la novela no censurada de Mikhail Bulgakov. ¿De qué trata El maestro y Margarita? Simplemente dice, imagínense que en 1930 el diablo, que se llama Valand, llega a Moscú y empieza a alterar la vida y a burlarse de esta sociedad. Era la visita del diablo y sus secuaces, entre ellos un gato enorme negro llamado Popota, que caminaba a dos patas, y un secuaz Azacelo que se encontraba ahí. Estos llegan a torturar a la sociedad moscovita a partir de un teatro. Los llevan a funciones de teatro, los invitan. Además, Valan, este demonio, este diablo, era alemán. Entonces, imagínate esta juxtaposición de un alemán torturando a la Moscú soviética. Y además, la idea de este libro era presentarte, por un lado, las vivencias de Valan, este diablo, y también veíamos a un maestro que se encontraba internado en un psiquiátrico que había tenido la encomienda de escribir la novela de una relación de los últimos minutos de Jesucristo, que aquí se llama Joshua Gas Nosri, que tiene con él, que era el procurador de Judea, Poncio Pilatos. Entonces, de eso va la novela, de cómo el maestro recluido en este sanatorio es visitado por Margarita, quien había sido su pareja sentimental, quien decide convertirse en bruja a servicio de Valan con tal de salvar al maestro. Y de ahí va la novela. ¿Qué pasa con Moscú cuando el diablo aparece? Y sí se va a terminar. ¿Y cómo fueron estos últimos minutos? Esta novela criticaba a la sociedad, criticaba al consumismo, pero también a la relación que teníamos con el poder, en cómo podíamos ser atemorizados y subyugados por las fuerzas estatales o por los gobiernos, que eran retratados por el señor Mikhail Bulgakov como el diablo, y como diciendo, a final de cuentas, no es culpa del diablo los hechos que cometemos, sino somos nosotros las personas. Porque aquí el diablo, un poco como decía José Saramago en el Evangelio según Jesucristo, que cuando se da estos 40 días en el desierto por parte de Jesús, que aquí son retratados por José Saramago como un viaje al océano, al mar de Galilea, bueno, de repente en una barca está acompañado Jesús de Dios, que está sentado en la proa, y llega nadando el diablo, y que le pregunta a Jesús al diablo, ¿tú qué haces aquí? Dice, pues en cada acción de Dios el diablo siempre debe estar presente. Un poco de ello mismo menciona Mikhail Bulgakov en esta novela, donde Mick Jagger en 1967 lee esta novela y dice, cierto, nosotros... El diablo no crucificó a Jesucristo, el diablo no invadió Polonia en la Segunda Guerra Mundial, o la muerte de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King, no fue acciones del diablo, sino fuimos nosotros. Y la canción parte de esta idea de que llega el diablo y dice, es un placer conocerte, no me vas a preguntar mi nombre, que es un poco la idea que Valan todo el tiempo le está diciendo a la gente, ¿saben quién soy? Y a la gente le daba miedo reconocer a quien tenían enfrente.
Una gran novela, la del Maestro Margarita. Hay que volverla a leer. Yo la voy, Sí. la voy a ir a buscar ahorita. Y además, rápidamente a la gente sale mencionado México. Es algo maravilloso de esta novela porque hablan de diversas deidades, entre ellos mencionan a Huitzilopochtli, le da otra connotación, pero es mencionado nuestro país en esta historia. Y sabes que es muy raro, bueno, nos queda un minutito, pero el fuego, ¿cuántas obras rusas consumió? Me recuerdo también de Gogol, estamos platicando fuera del aire. Muchas de las obras de Gogol desaparecieron Sí. porque la crítica era muy fuerte contra él, porque escribía en ruso, era de los primeros que se atrevían a escribir en ruso y quemó muchas de sus obras y lo que nos quedó es maravilloso. Taras Bulba, Así es, y aquí dice los manuscritos no arden, porque manuscritos después no arden. de haber sido incendiado lo podemos disfrutar. Muchas gracias, Gustavo.